No puedo dejar de compartirles una saga, como se dice en inglés, y en realidad es una secuela o una continuación de eventos que muchos de ustedes probablemente hayan leído aisladamente en sus distintos episodios, pero que creo que es bueno tomar un poco de distancia y verlo en continuidad. Y me refiero al debate en Estados Unidos respecto de darle la comunión o no a los católicos que están a favor del aborto, ¿no? El debate se basa en dos principios que muchos encuentran como contradictorios, y que yo no lo encuentro como contradictorio, muchos obispos lo encuentran como contradictorio, pero que son estos dos: la enseñanza por un lado de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que firmó el entonces prefecto, el cardenal Joseph Ratzinger, que después sería Benedicto XVI, explicitando que cuando se dice en el Código de Derecho Canónico las razones para negarle la comunión a alguien, la razón del escándalo se aplica en efecto a aquellas personas que niegan el principio de la defensa de la vida desde el momento de la concepción, y se aplica a políticos que son católicos pero que se oponen a esta doctrina esencial de parte de la Iglesia. En el otro lado está el principio que otorga al obispo local, ¿no?, la normativa, también en el Código de Derecho Canónico, la normativa según la cual el obispo local es el que discierne las circunstancias en las que no existe claridad suficiente, y negarle la comunión a una persona podría ser más escandalosa que darle la comunión. Y esta norma tiene un principio, tiene una razón. ¿Qué cosa pasa si solamente el celebrante sabe que esa persona no está en capacidad de recibir la comunión? Entonces, no voy a entrar a ese debate, solamente quiero que sepan que quienes toman distintas posiciones en este debate lo hacen basados en algún tipo de documento existente, ¿no? Para mí, para la gran mayoría de católicos y para la gran mayoría de obispos, está claro cuál de estos principios precede al otro, pero es como es, existe este debate. Y recientemente este debate se ha intensificado porque el presidente de los Estados Unidos, ni más ni menos, es un católico marcadamente pro aborto, marcadamente antimatrimonio, marcadamente antifamilia, ferozmente opuesto a la libertad religiosa. Él cree que todos los llamados derechos LGBT tienen que estar por encima de los derechos religiosos, y en consecuencia es el caso típico de alguien que no debería recibir la comunión, ¿no? Pero su propio obispo, el cardenal Wilton Gregory, no es algo, por lo que dice el Código de Derecho Canónico, que puede ser decidido por una conferencia episcopal. La conferencia episcopal en conjunto puede decir esto es lo que recomendamos como política, pero al final es el obispo local el que toma esa decisión, él es el que tiene la potestad. Y el cardenal Wilton Gregory en Washington D.C. ha decidido que él siga recibiendo la comunión. En consecuencia, los ojos católicos y no católicos van a seguir viendo a Biden recibiendo la comunión por decisión del cardenal Wilton Gregory, ¿no? Pero el debate comenzó, si quieren ustedes, cuando durante o se reavivó, digamos, cuando durante la Semana Santa, el Jueves Santo, con la ocasión obviamente de la misa in Cena Domini, el obispo Thomas Olmsted de la ciudad de Phoenix, en Arizona, una comunidad católica muy importante, fue visitada por San Juan Pablo II, y un obispo que es extraordinario, y por si acaso digo acá para no aparentar conflicto de intereses, es mi amigo, lo estimo personalmente y lo conozco desde hace mucho tiempo. Él publicó
una carta pastoral sobre la Eucaristía, con un nombre muy bonita, Veneremus Cernui, ¿no? Esta frase del Tantum Ergo, de la canción más importante de la adoración eucarística, y en la que explicaba la importancia de la Eucaristía con ocasión del Jueves Santo, ¿no? El gran día eucarístico por excelencia. Pero en ella señalaba por qué había que impedir que la comunión se dé a personas que no son dignas, y que esta decisión no era una decisión política, no, sino que era una decisión pastoral y teológica, por lo que está en juego en la Eucaristía, lo que los católicos decimos que la Eucaristía no es una forma, no es una bienvenida, no es un rito simbólico, es el cuerpo y la sangre de Cristo. Cuerpo, sangre, alma y divinidad, lo que aprendemos nosotros desde pequeños en el catecismo. Sí lo aprendemos, ¿no? Entonces, después de esta carta, con esta afirmación, en el tiempo de Pascua, otro obispo, en este caso un arzobispo, mi arzobispo, el de la ciudad de Denver, y otra vez para no evitar que se crea que hay conflicto de intereses, revelo, también es mi amigo, lo conozco desde hace mucho más tiempo, cuando era un sacerdote de esta arquidiócesis, o sea, antes de que fuera obispo y después trasladado de vuelta a Denver como arzobispo de Denver. Y el arzobispo Aquila publicó un artículo que le pidió la revista jesuita América, ¿no? Y en este artículo él volvía a argumentar que la Eucaristía, por ser lo que era, no podía ser recibida indignamente. Nadie podía recibirla indignamente. Y por eso un sacerdote, y en este caso un obispo, un arzobispo, no solamente tiene el derecho de negarle la Eucaristía a una persona que no está, que públicamente se sabe que no está en condiciones de recibir la Eucaristía, sino que tiene el deber de hacerlo, ¿no? Precisamente por la indignidad de la persona. Y acá vino la primera presión en contra, digamos, después de la práctica del cardenal Wilton Gregory, que él dice que él no va a negarle la Eucaristía a Biden, que él no quiere ni politizar, entre comillas, la Eucaristía, ni tampoco quiera convertirla en un arma, ¿no? Esto viene de un término en inglés, ¿no?, que verbaliza la palabra arma, weapon, y que es weaponizing, ¿no? Entonces dicen, no voy a convertir en un arma, no voy a weaponize la Eucaristía, ¿no? Y bueno, después de esto, el cardenal Blaise Cupich de la arquidiócesis de Chicago se enojó por el artículo del arzobispo Aquila y lo conminó a que se corrigiera, porque lo acusaba de un error teológico, ¿no? El error teológico de Cola, que lo acusaba, además utilizando a Santo Tomás de Aquino, utilizándolo mal por si acaso, ¿ah? Decía, Monseñor, le pido, lo conmino a que se corrija, porque usted se está yendo contra la esencia, miren el drama que estaba montando, ¿no? Está yendo contra la esencia de la doctrina católica cuando dice que la condición del penitente afecta la dignidad de la Eucaristía. Y acá les aclaro qué es lo que estaba argumentando Cupich, ¿no? Lo que Cupich estaba argumentando, que efectivamente la doctrina de la Iglesia, como he explicado en otras circunstancias, es que los sacramentos en general y la Eucaristía en particular es un misterio ex opere operato. O sea, en latín, en los términos que, digamos, de Santo Tomás de Aquino, significa que operan lo que dicen que operan, es decir, que su dignidad, su realidad es independiente
de la dignidad sea del sacerdote. El sacerdote que está celebrando puede ser el más horrible pecador del mundo, pero mientras tenga facultades y potestad sacerdotal, lo que está consagrando es la Eucaristía. Y tampoco depende de la indignidad de la persona que recibe, en el sentido que la dignidad de la Eucaristía, la realidad de que es cuerpo y sangre, alma y divinidad, no cambian porque la recibe un santo o porque la recibe un pecador. Pero eso no es lo que estaba diciendo Monseñor Aquila. Entonces Monseñor Aquila dijo, perfecto, voy a publicar mi, entre comillas, aclaración. Y la aclaración fue básicamente reafirmar su doctrina. O sea que al cardenal Cupich, que supongo yo que estaba utilizando su cardenalato para tratar de intimidar al arzobispo Aquila, para el cardenal Cupich le salió el tiro por la culata, porque lo que hizo el arzobispo Aquila fue reafirmar lo que estaba diciendo. Lo que yo digo es que precisamente porque la dignidad de la Eucaristía no cambia, ¿no?, y no disminuye hasta desaparecer cuando una persona pecadora e indigna la recibe, o sea, indigna en el estado en el que se encuentra, pues todos somos indignos, ¿no?, pero indigno en el sentido de el estar en estado de pecado. Por esa misma razón, una persona no debería recibir a Dios en condiciones que son contrarias a la dignidad de la Eucaristía. Porque, como dice San Pablo, el que come indignamente come su propia condenación. Entonces, es un acto de caridad prevenir que una persona que no puede recibir la Eucaristía, como el presidente Biden, no reciba la Eucaristía. Entonces, esta secuela no se acabó ahí. Después, hace poco más de una semana, el arzobispo Salvatore Cordileone de la ciudad de San Francisco, en California, publicó otra carta pastoral sobre la Eucaristía, en la cual explicaba toda la doctrina eucarística. Porque tengan en cuenta lo siguiente, hermanos. El tema de la discusión sobre si un político católico que contraviene todas las enseñanzas de la Iglesia, todas las que encuentre y todas las que puede, ¿no?, puede recibir la Eucaristía públicamente, puede recibir la Eucaristía en general, no es el tema central de ninguna de estas cartas, ¿no?, salvo el comentario de Cupich y salvo la de el obispo McElroy, que ahora voy a comentar, ¿no? Pero ni la de Thomas Olmsted, ni la de Samuel de L'Aquila, ni la de Salvatore Cordileone se refieren al tema importante, digamos, de la dignidad para recibir la comunión. Hablan como una carta pastoral, es una carta pastoral sobre la importancia de la Eucaristía, pero ninguno de ellos puede ser, lo sabe, tan cobarde de evitar, si escribe sobre la Eucaristía, ese tema, ¿no? Entonces, en respuesta a esta carta donde el arzobispo Salvatore Cordileone publicó el 1 de mayo con ocasión de San José Obrero, ¿no?, el arzobispo Cordileone volvió a decir: una persona, un político que va en contra de la doctrina de la Iglesia sistemáticamente, no puede recibir la primera comunión, no puede recibir la comunión en general. Pero después vino como respuesta, a pedido de la revista América de los jesuitas, el obispo de San Diego, Robert McElroy, que digamos ya está en récord, es conocido, o sea, la revista América, la revista jesuita, ya sabía a quién estaba buscando, para comentar sobre la carta de Cordileone, o sea, básicamente para enfrentarlo a Cordileone. Y Robert McElroy de San Diego, California, ¿no?, San Francisco está en el norte del estado de California, San Diego al sur, básicamente en la frontera con México, ¿no? Entonces, McElroy dice un artículo muy duro en contra de Cordileone, literalmente en contra de Cordileone. Ojo que ninguno de los anteriores que han escrito a favor
de restringir la Eucaristía por su dignidad, criticó a otro obispo. Acá McElroy sí criticó a sus hermanos obispos diciendo que lo que ellos están haciendo es convirtiendo en un arma, ¿no? Weaponizing la Eucaristía. Y si la Eucaristía, y con un argumento muy feble, ¿no? O sea, un argumento malísimo en realidad, que es básicamente pompas de jabón, ¿no? Porque McElroy dice, si es que le negamos la comunión a alguien que está a favor de un mal intrínseco como el aborto, que está a favor de un mal intrínseco como el aborto, tendríamos que negárselos a otros también, como por ejemplo los que son racistas, porque también es un mal intrínseco. Entonces, este argumento no tiene pies. Y no tiene pies por dos razones, desde mi perspectiva. Pues aquí un teólogo, pues, tengo la certeza de que se despacharía, como se han despachado, por si acaso, ¿no? Pero inmediatamente cuando le dijo, este no tiene pies para sostenerse este argumento. Primero, porque sí, pues, o sea, la Eucaristía se niega a cualquiera que apoya explícitamente un mal moral intrínseco. Y si es que es el racismo, que sea el racismo también. Nadie dice que sean solamente los que están a favor del aborto. Hay muchas razones por las cuales la Eucaristía se puede negar. Entonces, ese argumento, esa es la primera razón por la cual es absurdo, ¿no? Si alguien es racista y dice yo soy racista, públicamente, como dice Biden, yo soy abortista, ¿no? Entonces hay que negarle la comunión. Segundo, nosotros no conocemos un solo político que dice que es racista. No lo conocemos. ¿Que hay? Por supuesto que hay. Pero también hay personas que están a favor del aborto en las misas y como no es conocimiento público, cuando se acercan a recibir la comunión, reciben la comunión. Pero sí hay políticos católicos bautizados, que además dicen que practican, que están a favor del aborto. O sea, está el presidente Biden. El presidente Biden está a favor del aborto, no es racista. La presidenta del Congreso de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, católica, a favor del aborto. Esos sí son escándalos que existen. Entonces, McElroy está inventando un escándalo que no existe. Gracias a Dios, al poco de McElroy publicar este artículo, salió de nuevo el obispo Olmsted, ¿no? Con un comunicado diciendo que, primero, él apoyaba a Cordileone, porque McElroy salió a criticar a Cordileone, ¿no? Espero que hayan seguido el orden, ¿no? O sea, primero el cardenal Wilton Gregory de Washington, D.C., diciendo que le va a dar y que le está dando la comunión al presidente Biden. Después la carta pastoral del arzobispo Olmsted, del obispo Olmsted, en contra de darle la comunión a Biden. Después el artículo del arzobispo Aquila en contra de darle a Biden. La protesta de Blase Zuppich a favor de darle la comunión a Biden. La respuesta de Aquila diciendo que se reafirma en lo dicho. Luego la carta pastoral de Cordileone. Luego la protesta contra Cordileone de McElroy. Y en la semana que estamos terminando, el último episodio ha sido otra vez el del arzobispo Olmsted. Y les comparto algún texto de lo que dice el obispo de Phoenix. No, perdónenme que lo llame arzobispo, pero el que vive en Phoenix, el que está en Phoenix, sabe que es una ciudad gigantesca. Uno no sabe por qué esa ciudad es una diócesis, debería ser una arquidiócesis, y es 5 veces más grande que la arquidiócesis de Santa Fe
de la cual es sufragánea, ¿no? Entonces es bien fácil confundirse por qué, ¿no? Pero el asunto es que Monseñor Olmsted, que sale en defensa de esta situación, él dice que esto es algo a lo que los obispos no pueden renunciar, que decir que se está convirtiendo en un arma, que se está weaponizando, digamos, para utilizar el anglicismo horroroso, ¿no? Que se está convirtiendo en un arma la Eucaristía, es simplemente una renuncia, es renunciar a cumplir con el papel de obispo, ¿no? Entonces, y esta es la cita que quiero citarles de Olmsted, dice, cualquiera que pretenda intercambiar o conceder a favor del civismo, entre comillas, y de el estar conectado por la vida eterna, debería saber que ese no es un buen intercambio. Y sería especialmente negligente para mí, un obispo, quedarme callado cuando el pueblo al que estoy llamado a amar puede estar poniendo en peligro sus almas eternas. Es un peligro para ellos y es un peligro para mí si yo no enseño la doctrina. Entonces, demos gracias a Dios, hermanos, por los obispos valientes, ¿no? Y oremos por los que no lo son, por los que creen que la política y el quedar bien, la corrección política, están por encima o deben estar por encima del deber pastoral de llevar las almas al cielo. Que tengas un buen día.